donde los palestinos no pueden entrar. Entonces, es una ciudad bien compleja de entender, bien compleja. Y allí lo que se vive en Jerusalén es algo bien, bien tremendo. Y en esa nación, justamente en el mismo lugar donde los judíos quieren tener el templo, justamente en ese lugar, los musulmanes tienen una mezquita. Y oiga, ahí hay dos, dos mezquitas. Los musulmanes llaman a eso la explanada de las mezquitas. Pero a ese mismo espacio, los judíos lo llaman la explanada del templo. Entonces, fíjense, ¿quién controla la explanada de las mezquitas? Los musulmanes. Allá no pueden entrar, los judíos no pueden entrar. Los cristianos pueden entrar en determinadas ocasiones y épocas del año. O sea, una persona se puede tomar una foto en la mezquita. Hay dos mezquitas allí, dos mezquitas. Una es el Domo de la Roca, la mezquita del Domo de la Roca. Ese domo dorado que ustedes conocen cuando miran Jerusalén, ese domo dorado se llama el Domo de la Roca. Y hay otra que se llama la mezquita de creo que se llama Omán, la mezquita de Omán. Entonces son dos mezquitas que hay allí. Usted dirá, oye, pero ¿qué problema hay? Si allí hay una mezquita musulmana y aquí hay otra, pues tumben esta y aquí donde está el Domo de la Roca, entonces allí construyan el templo. Porque la tradición judía dice que en ese lugar donde está el Domo de la Roca es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces los judíos saben que ese fue el lugar donde, ese se llama el monte Moria, donde se levantó el templo. Y como para los musulmanes, ese pasaje del libro de Génesis, los judíos, los musulmanes lo tienen presente, no como que Abraham, porque lo mismo que ustedes leen en la Biblia, que yo leo en la Biblia, que Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac, ellos en el Corán tienen la misma narración, solo que dice que era Abraham el que iba a sacrificar a su hijo Ismael. Entonces por eso es que allí construyeron una mezquita, porque en ese lugar la tradición musulmana dice que allí Abraham iba a sacrificar a Ismael. Y allí los judíos dicen que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces allí, por eso hay ese problema. Pero el anticristo, ¿qué va a hacer? Una de las características del anticristo es que él va a permitir, no sé cómo, de qué manera, no se sabe, pero una de las cosas que va a hacer el anticristo es que él va a permitir, por un tratado extraordinario, de establecer la paz. ¿La paz entre quiénes? O sea, eso que leíamos la semana pasada, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esa paz no es otra cosa que la paz religiosa que se va a establecer un día en Jerusalén. Una paz que va a permitir que el templo se reconstruya. Señores, el templo, ¿sabe? Está prefabricado ya. El templo judío está prefabricado. Los judíos, que se llaman así los guardianes del templo, hay un determinado grupo de los judíos que se llaman así los guardianes del templo. Los judíos ya tienen casi todo listo, o prácticamente todo listo. Todo para levantar nuevamente el templo y para reanudar los sacrificios. Todo lo que usted nota en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, todos esos animales, ¿sabes qué? Los judíos ya los tienen listos. Se dice que en 3 meses, porque el templo está prefabricado ya, que en 3 meses se va a levantar nuevamente el templo. En 3 meses. Entonces, cuando se habla de esa reconstrucción del templo, implica nuevamente la reanudación de los sacrificios. Porque los judíos no ofrecen sacrificios en ninguna parte del mundo. Solamente lo hará en Jerusalén, solamente lo harán. Por eso cuando ellos están orando, ellos voltean su mirada
¿A dónde? A Jerusalén. Así como los musulmanes voltean su mirada a la Meca, ¿cierto? En Arabia Saudita, los judíos voltean a mirar a Jerusalén, siempre esperando que un día ellos vuelvan a esa ciudad, siempre esperando un día retornar a esa tierra, porque allí un día se va a reconstruir el templo y nuevamente ellos tienen la promesa bíblica inclusive de retornar a Jerusalén, que en parte se cumplió cuando en 1948 Israel fue reconocida nuevamente como una nación, porque eran un pueblo, como por decir algo, los gitanos, ¿cierto? Los gitanos son un pueblo, pero no son una nación. Así más o menos es o era antes Israel, un pueblo, ¿cierto? Pero no eran una nación. En 1948 se produjo un tratado internacional aprobado por las Naciones Unidas donde se reconoció a Israel como una nación, ¿cierto? Se le reconoció como una nación, y eso obviamente que es algo que ha generado cierto tipo de pensamientos. Entonces, cuando se levante el templo, cuando se reanude el sacrificio, dice la Biblia así: por él fue quitado el continuo sacrificio. El sacrificio que se levantó se va a detener. Daniel 9:27, mira lo que dice. Daniel 9:27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En este caso esos muchos son Israel. ¿Quién? El anticristo firmará y confirmará un pacto con Israel. Dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que el pueblo de Israel tendrá 3 años y medio de sacrificios y de ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, leyendo la Biblia, encontramos que esa semana número 70 es una semana que evidentemente va a permitirse al pueblo de Israel retornar. No, hay unas cosas que son importantes de tener en cuenta en relación con este tema, y es el hecho de que en esa semana, la semana número 70, Israel tendrá una gran influencia a nivel mundial. ¿Qué más hará el anticristo? Va a perseguir a Israel y todo lo que se oponga a su propio reino. Otra cosa que hará el anticristo es matar a los 2 testigos que van a aparecer en la escena de esa semana número 70. También se habla de que el anticristo tendrá la ayuda del falso profeta. Apocalipsis 13:12 lo dice así. Apocalipsis 13:12 dice que el falso profeta apoyará, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, está hablando del falso profeta, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Eso va a ocurrir con el anticristo. También el anticristo unirá un sistema religioso mundial y después lo va a establecer como el sistema mundial imperante. Les decía entonces que hay 2 grandes sistemas en el libro de Apocalipsis. Uno es la Gran Babilonia, que será comandada por el anticristo, y el otro será el falso profeta, que obviamente va a comandar el tema de la Gran Babilonia, de la Gran Ramera. Que esto es importante, más adelante les voy a explicar quién es la Gran Ramera. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, pero eso no es hasta aquí, porque eso es hasta más allá. Eso es a la vuelta de la esquina, hermano. Estoy hablando de aquí para atrás. Cuando yo hable de los 2 testigos, entonces le aclaramos quiénes serán, ¿cierto? Porque entre otras cosas la Biblia no lo dice con precisión. Pero miremos hasta aquí el asunto. Ok, pregunta suya. Aquí. Primero las damas, hermano. Ajá. Ahora vamos a hablar de eso, si el Señor nos lo permite. Ahorita enseguida. Hermano. No. Dice una herida mortal sanada. No quiere decir que Él se levantó de los muertos. No. Resurrección solamente en el caso de Jesucristo. ¿Cierto? ¿Por acá alguien preguntó? ¿Usted?
Sí, sí van a hacer aparición. Las dos bestias en Apocalipsis 13, las dos bestias aparecen en el mismo escenario, solo que en condiciones distintas. Cuando yo le vaya a hablar del falso profeta, que no va a ser hoy, voy a hablar la próxima semana, porque sí es importante que la próxima semana usted venga. Oiga, ¿y sabe por qué faltó a algunas personas? Porque se dieron cuenta que los pastores estábamos de retiro. Los pastores estuvimos ayer y hoy de retiro, y algunas personas preguntándonos si hoy había seminario. Todo el mundo preguntando si hoy había seminario, porque los pastores estábamos de retiro. Y bueno, fíjese, algunas personas faltaron hoy. La próxima semana vamos a hablarles del falso profeta, de la gran ramera, y voy a hablarles quién es la gran ramera desde el punto de vista bíblico en la actualidad. ¿Ok? Allá atrás levantaron primero la mano. Llegaste tarde el día de hoy, sí. Lo dijimos desde el principio, un personaje político, netamente político, que obviamente tendrá un poder económico, ¿sí? Cuando dice que así que la tierra y los moradores de ella ahora en la primera vez, ¿a qué se refiere con la tierra y los moradores? Se refiere a la humanidad. Cuando dice la tierra está refiriéndose obviamente a todo el globo terráqueo, que obviamente hará que el falso profeta no pedirá honra para sí, sino que hará que la gente se rinda ante la bestia, ¿cierto? Ante el anticristo. Eso es lo que va a hacer el falso profeta, ¿cierto? Darle honra a la bestia, al anticristo. La última pregunta para hablarles del tema de totalmente, la bestia, el anticristo. La Biblia lo dice que es un misterio. Ahí hay un concepto que se dice que 666 tiene que ver con número de hombre. ¿Está claro? Es un número de imperfección. El número 66 es un número de hombre, pero del que no se describe mucho. La Biblia no dice sino aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, cuyo número es 666. En relación a eso, hermanos, se ha dado todo tipo de especulaciones, muchas especulaciones, y eso obviamente también es peligroso porque se caen en el terreno ya no de la verdad, sino de la especulación, y eso nosotros no podemos hacer. La gran ramera. Ok, vamos a hablar esta noche, vamos a hablar ahora de algo que le decía, segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 7, segunda Tesalonicenses 2:7, miren lo que dice. Dice la Biblia, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando usted lee ese pasaje, está diciendo la Biblia que el espíritu del anticristo ya está en acción. No es algo que va a aparecer de un día para otro, no es algo que la gente, ay, ¿de dónde salió esto? No, el espíritu del anticristo ya está. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Algo que está preparando su aparición. El espíritu del anticristo, los tratados internacionales, eso es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es la unificación de la economía a nivel mundial, la globalización que llaman, ese es el espíritu del anticristo. Cuando se habla del espíritu del anticristo, se está refiriendo también al espíritu que concierne, por ejemplo, a la reunión de todas las religiones en una sola. Ese es el espíritu del anticristo. No es exactamente el anticristo, pero sí es el espíritu, porque la Biblia dice que ese es un misterio que ya está en acción. Dice que solo que hay quien al presente lo detiene. Es decir, que hay algo que la Biblia dice que está deteniendo el anticristo. Hay algo que está deteniendo la presencia o la influencia literal y la aparición frontal de ese personaje. Y eso que lo está deteniendo
La pregunta es, ¿quién es? Pues es evidente que ustedes y yo tenemos que preguntarnos quién es ese que detiene el anticristo. Como usted dice allí, él, usted piensa que cuando dice hay quien al presente, hasta que él se ha quitado de en medio, entonces la gente dice, es un él, ¿cierto? Es un él. Y bueno, ¿quién detiene el anticristo? Entonces por ahí dijo alguien, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un él. Sin embargo, nada dice en toda la Biblia que sea el Espíritu Santo. Porque entre otras cosas, ningún pasaje de la Biblia dice que el Espíritu Santo sea quien detiene al anticristo. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que el anticristo lo detiene. El Espíritu Santo detiene al anticristo. No hay uno solo. Por lo tanto, por vía bíblica, el Espíritu Santo no es quien lo detiene. Por vía de analogía, ¿cómo es posible que la gente presuma o pretenda o diga que el anticristo está siendo detenido por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo será quitado? Momentico, usted puede quitar el pocillo si lo quiere quitar. Usted puede quitar la silla si la quiere quitar. Usted puede quitar el estorbo que esté por allí. Pero el Espíritu Santo, una de las características del Espíritu Santo es su omnipresencia. Luego, decir que el Espíritu Santo será quitado de la tierra sería que al Espíritu Santo se le cercenará la omnipresencia, y eso es absolutamente antibíblico. No puede el Espíritu Santo ser quitado de la tierra de ninguna manera. Ni más faltaba que el Espíritu Santo no estuviera, dice la Biblia en el Salmo 139, léalo. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu Santo es omnipresente. En todas partes de la tierra está el Espíritu Santo. Ahora, noten ustedes una cosa. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en la época de la tribulación, la gente se va a convertir. La pregunta es, ¿cómo la gente se va a convertir si no está el Espíritu Santo ejerciendo su ministerio de convencedor? Así que decir que el Espíritu Santo será quitado de la tierra es antibíblico y no tiene lógica bíblica. Aunque el que dijo que el Espíritu Santo es el que detiene al anticristo no está inventándose algo, porque eso lo han dicho muchísimos teólogos a lo largo y ancho de la historia. Así que si usted, no sé quién lo dijo, pero si usted lo dijo, usted coincide con una cantidad de teólogos. Sin embargo, leyendo la Biblia, y por lo menos esta simple reflexión que acabamos de hacer, muy sencilla, muy sucinta, muy somera, no permite que se pueda decir que el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Imposible. ¿Qué va a detenerse? ¿Qué se va a detener? ¿Qué se va a detener en la tribulación? La Biblia lo dice, sí lo dice. Se va a detener el ministerio consolador del Espíritu Santo. El ministerio consolador del Espíritu Santo se va a detener, porque ese ministerio consolador solamente tiene influencia en la iglesia de Cristo. Entonces, cuando dice que ya hasta que Él se ha quitado de en medio, entonces ¿quién es ese Él? No es sino el otro pueblo de Dios. El otro pueblo de Dios, porque en la Biblia hay dos pueblos, uno el pueblo de Israel y el otro pueblo de Dios. ¿Quién es? La iglesia de Jesucristo. Entonces, la iglesia de Cristo será quitada de en medio. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, ya no habrá nada. Acuérdense que la Biblia dice que la iglesia es la luz del mundo y es la sal de la tierra. La sal de la tierra evita la corrupción. Es lo mismo que hace la iglesia de Cristo en la tierra. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A detener la corrupción, a detener ¿qué? El misterio de la iniquidad. La iglesia está llamada a eso,
a ser luz del mundo y a ser sal de la tierra. Por lo tanto, quien detiene el misterio de la iniquidad es la iglesia de Cristo. Es decir, tú y yo seremos quitados. Cuando la iglesia sea quitada, inmediatamente se va a manifestar el anticristo. Yo quiero que miremos algunos pasajes que son interesantes de analizar. Primero, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, entendiendo lo que se conoce en teología como el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, encontramos algunas características de ese arrebatamiento. ¿Cómo será el arrebatamiento? La palabra arrebatamiento es la palabra griega arpaxo, que significa arrebatar con fuerza, quitar con fuerza. Es decir, que el pueblo de Dios será quitado con fuerza de la tierra, porque así lo dice el Señor en su palabra. Dice la palabra de Dios así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. 2 puntos. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado o hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice: y así estaremos siempre con el Señor. Noten ustedes que ese pasaje del arrebatamiento de la iglesia, acuérdense ustedes que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, fuimos católicos. ¿Cuántos fueron católicos? Levante la mano. Bien. ¿Acaso usted alguna vez oyó en la iglesia tradicional romana esto que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia? Nunca se nos habló de eso. Nunca se nos habló de eso, pero la Biblia lo dice. Hasta que la iglesia sea arrebatada. Entendiendo eso, obviamente, como un acto sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Cuando la iglesia sea quitada de en medio, inmediatamente comenzará nuevamente el reloj de Dios a correr. Básicamente, y lo refiero así de la siguiente manera: en la historia de la humanidad, el reloj profético tiene que ver con Israel. El reloj profético y la profecía de las 70 semanas dice que lo que Daniel vio fue un panorama futurista, especialmente para Israel. Dice el Señor: sabe pues y entiende. Eso fue lo que le dijo el profeta, Dios al profeta, que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas. Si usted multiplica 69 semanas de años, es decir, 69 por 7, eso está refiriéndose a una más o menos 492 años, que es el periodo que se produjo desde el momento en que el rey Artajerjes dio la orden para reconstruir Jerusalén hasta el día en que el Mesías vino a Jerusalén. Cuando el Mesías entró a Jerusalén. Y eso hay mucho que enseñar, porque es interesante cómo el Mesías entra a Jerusalén y ahí se cumplió la semana número. Dice: después de las 69 semanas se le quitará la vida al Mesías. Cristo entró a Jerusalén y, conociendo y mirando, si el tiempo nos lo hubiera permitido, pudiéramos hablar de todos esos datos históricos, ¿no? Pero cuando después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías, inmediatamente, digamos, lo que el reloj de Dios se detuvo. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Dios, Israel, se detiene, porque dice la Biblia que bíblicamente el pueblo de Israel no recibió al Mesías a Jesucristo como el Mesías. Entonces dice que la Biblia que entonces el Señor extendió la gracia y la misericordia a los gentiles,
Inmediatamente el reloj de Dios se detuvo. Es decir, estamos en esta temporada. Esta temporada se llama la dispensación de la gracia, del Espíritu Santo, o también llamada la dispensación de la iglesia o la dispensación del evangelio. Sí, como que Dios inserta una semana como un periodo. Noten ustedes algo que la Biblia lo dice. Vamos a mirar un pasaje de la Biblia que me llama la atención. Jeremías 37. Este es un texto interesante porque lo analizamos así. O mejor, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Noten ustedes que dice ahí, tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, pero de ella será librado. Cuando la Biblia habla de Jacob, ¿quién era Jacob? Israel. Jacob es el padre de Israel, de la nación de Israel. Luego entonces cuando dice tiempo de angustia para Jacob, está diciendo que ese tiempo será un tiempo de angustia para Israel, no para la iglesia de Cristo. Así que la iglesia de Cristo en esa semana número 70 no tendrá ninguna aparición. Por vía de comparación, así de sencillo, si la iglesia no estuvo en las primeras 69 semanas, tampoco la iglesia estará en la semana número 70. La iglesia será quitada de en medio. Y eso, por supuesto, hace referencia al arrebatamiento de la iglesia como un acto a través del cual el Señor viene por su iglesia. Básicamente, Dios retira la iglesia de la tierra para que inmediatamente se produzca lo que la Biblia llama la angustia para Jacob. Es decir, la época de la tribulación, también llamada así en la Biblia, porque Jesucristo le dijo, oiga, prepárense porque vendrá un tiempo donde se vivirá la tribulación más grande que el mundo conocido haya visto jamás. Dice la Biblia, porque Jesucristo lo dijo, porque no ha habido nunca una tribulación como esa, ni la volverá a ver. Es decir, habrá la tribulación es el tiempo de angustia para Jacob. Luego entonces la iglesia será quitada de en medio. Ahora, ¿cómo Dios quitará la iglesia? Así lo dice la Biblia, claramente. Lo dice, ese arrebatamiento de la iglesia se producirá en dos importantes acontecimientos. El primero, Cristo levanta a los muertos. Y segundo, Cristo transforma a los vivos. A los muertos en Cristo y a los vivos en Cristo. Es decir, que eso no será para todo el mundo. Esto será un arrebatamiento de Cristo para la iglesia. Cristo levanta a los muertos, dice la Biblia así, los muertos en Cristo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mire lo que dice la Biblia, 20, 21 y 22. O leámoslo hasta el 26 para que se tenga más precisión. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero dice aquí la Biblia así, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y dice más adelante, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será ¿quién? La muerte. ¿Sabe que la Biblia habla de que Cristo será quien levante sus muertos? Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y no porque Cristo sea un arcángel. Dice con voz de arcángel, con trompeta de Dios, es decir, con autoridad. Levantará a los muertos,
De la misma manera como Jesús, habiendo abierto la puerta del sepulcro, dijo: Lázaro, ven fuera. Con esa misma voz que levantó a Lázaro de los muertos, el Señor Jesús un día aparecerá en el cielo, lanzará una palabra de tanta contundencia como cuando levantó a Lázaro de los muertos, y lo primero que va a ocurrir es que los muertos oirán su voz y se levantarán. Más que levantarse, oirán su voz y resucitarán. Lo he dicho muchas veces, pero lo quiero repetir. Nadie jamás ha resucitado sino solo Cristo. Decir que Lázaro resucitó es una inexactitud bíblica, una inexactitud teológica. Lázaro no resucitó. Lázaro se levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque Lázaro se volvió a morir. De hecho, la gente procuraba matarlo y Lázaro se escondía. La resurrección es levantarse de los muertos, sí, pero con un cuerpo diferente. ¿Está claro? Lo corruptible se tiene que vestir de incorrupción y lo mortal se tiene que vestir de inmortalidad. En la Biblia, muchos personajes se levantaron de los muertos. En el Antiguo Testamento, Eliseo levantó muertos. En el Nuevo Testamento, Pablo levantó muertos. Eutico lo predicaron el domingo en la iglesia. Lo levantó Lázaro, Pablo. Pero Eutico con el tiempo se volvió a morir. Dorcas, el hijo de la viuda de Naín, son personajes que se levantaron, pero con el tiempo se volvieron a morir. Pero ahí lo dice, lo leíamos ahorita: Cristo es las primicias. O sea, el primero que ha resucitado es Cristo. Los otros que serán resucitados, ¿quiénes son? Los que son de Cristo en su venida. De resto no hay ninguna resurrección. ¿Sí, hermana? ¿Dónde dice primicias? No dice primicias. Bueno, dice son primicias para Dios, pero no son las primicias de la resurrección. Son primicias para Dios que son de Dios, básicamente. Son testigos judíos, porque ahí lo dice claramente. Los señores testigos de Jehová están diciendo que son ellos, pero no, porque ahí dice: de la tribu de Neftalí son 12,000, de la otra tribu son tantos, así. Decir que son judíos de genealogía. Lo dice claramente la Biblia. Entonces no se puede decir que esos 144,000 son no, de ninguna manera. La otra pregunta, ¿cuál era? No. Miren, con voz de trompeta no está diciendo que sonará la trompeta. Él tendrá una voz de trompeta. Ahí voz de trompeta significa voz de autoridad. Cristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando Cristo levante los muertos, solamente los muertos oirán su voz y se levantarán. Porque es lo primero que va a ocurrir. Luego nosotros, los que vivamos en ese momento, si es que estamos vivos ese día, seremos transformados y luego arrebatados. Primero transformados y luego arrebatados. Cuando la iglesia sea arrebatada, significa que será levantada de la tierra, y entonces nosotros estaremos siempre con el Señor. Noten ustedes que eso significa, en el caso de los muertos se llama resurrección y en el caso de los vivos se llama glorificación. Eso está en Apocalipsis 25. Mira lo que dice Apocalipsis 25. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección se llama glorificación. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo es glorificado, dice la Biblia, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La iglesia será arrebatada y luego establecerá el reino milenial de Cristo en la tierra. Será completamente vivo, claro. El hermano pregunta, ¿cómo va a ser ahí? ¿Cómo va a ser ahí? ¿Y usted cree que yo sé cómo va a ser ahí? Porque es usted muy osado creer que yo sé cómo va a ser ahí. Si la Biblia no lo dice, ¿cómo lo sabré? Y la Biblia no lo dice. Lo cierto es que habrá una reunificación. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde está el alma de un muerto? ¿Dónde está? El alma del muerto, ¿dónde está? En el cielo, dice la hermana, qué linda. En el paraíso, dice el hermano. Depende de dónde, de quién. No, eso no es según él haya sido. No, menos. Según la redención que haya experimentado en Cristo. No tiene nada que ver con que se portó bien o se portó mal. La salvación no tiene nada que ver con eso. La salvación tiene que ver con el hecho de que el alma perdida reconoció a Cristo como el Salvador. Bueno, nació muerta, vivió muerta y se murió muerta. Punto. Porque el ser humano nace muerto espiritualmente. Entonces, si nació muerto, nació en pecado. Si vivió muerto, no recibió a Cristo. Y si se murió muerto, pues quedará muerto. Pero no la muerte de que se está durmiendo, que no me despierte, que no. La muerte eterna, que es la Biblia la llama la muerte segunda, que es cuando esos muertitos, el Señor los recoja toditos juntos y los lance al lago de fuego, donde ya estaban, primero, el anticristo y el falso profeta y el mismísimo Satanás. Porque en el infierno Satanás no va a reinar, ni no va a gobernar, ni va a tener ningún dominio, ni eche para acá, porque son, no, señor. En el lago de fuego, Satanás será uno de los millones que van a ser atormentados. ¿Está claro? ¿Dónde va el alma? Es la pregunta interesante de esta noche. ¿Dónde va el alma? Sencillo, la Biblia lo dice claramente. En el Antiguo Testamento, oye, y yo no sé qué pasó con el tablero. Yo hubiera podido usar el tablero y explicarles un poquito más eso. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no había revelación completa de lo que significaba la muerte de una persona. Simplemente se decía en el Antiguo Testamento que la gente se murió. Y era básicamente un pensamiento de decir que en el Antiguo Testamento la gente iba al Seol. Cuando la Biblia habla del Seol, Seol era el lugar de los muertos. Ese era el concepto que en la antigüedad se tenía respecto de la muerte, el Seol. Por eso dice, si subiera a los cielos, allá estás tú. Y si en el Seol hicieras mi estrado, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, no había un concepto de salvación y de condenación, porque para los judíos el concepto era meramente sentirse judío y creer que por la observancia de la ley
entonces ellos eran salvos. Así que para ellos el concepto de ser salvo, un judío ni se considera perdido ni se considera salvo, porque para ellos el concepto de salvación no está claro, porque para ellos simplemente lo único que está claro es que tienen que obedecer la ley, y como no la pueden cumplir, entonces ellos evidentemente tienen allí un sentimiento de cumplir la religión y ya. Porque para ellos el concepto de salvación no es como para ti y para mí, porque en el Nuevo Testamento es donde se reveló la distinción entre ser salvo y estar condenado. Entonces, cuando nosotros miramos ese concepto, el alma en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo sí introduce una distinción en cuanto a eso, y dice que los muertos van a uno de dos lugares: o van a lo que se llama el Hades, que es básicamente infierno, o van lo que la Biblia llama al paraíso. Entonces, tanto el infierno como el paraíso son dos antesalas. El infierno, la antesala del lago de fuego, y el paraíso, la antesala del cielo. Nadie está en el cielo. Nadie está en el lago de fuego. Eso está quietico allá. ¿Está claro? La gente entonces tiene que entender que los muertos, cuando se van de la tierra, se van. Simplemente ni andan deambulando de aquí para allá, ni que vamos a llamarlo, ni que vamos a hacerle un rezo, una cosa aquí. Vamos a traerlos, vamos a preguntarle, que se me olvidó preguntarle dónde dejó las llaves. Vamos a llamarlo, que cuál era el número de la tarjeta, que ahí había un poco de plata y no me la dijo. Vamos a llamarlo para que me dé el número. No. Dice la Biblia, en la Escritura dice que la memoria de los muertos se pone en olvido. Es decir, que a los muertos se les olvida su vida terrenal. Su memoria es puesta en olvido. Quiere decir que los muertos no se van a reconocer. ¿Aló? Ni usted se va a reconocer con la que tiene al lado, ni nos vamos, ay, mira que la hermana, yo me acuerdo de usted. No. No me vas a reconocer, que tú no necesitas reconocerme allá. ¿Para qué? Ay, ven acá. ¿Tú te imaginas cuántas personas? Imagínate buscando al pastor Eli. ¿Dónde estará el pastor Eli? Por favor, hay millones. Imposible que nos vaya. Va a ver acá. ¿Dónde? No, Kelly, yo la acabé de ver por allá, pero quién sabe. Eso va. No. La memoria está puesta en olvido. Cuando dice que el espíritu vuelve a Dios, si usted citó ese pasaje, lo que está diciendo la Biblia en el Eclesiastés es: Dios dio la vida y Dios quita la vida. Pero no está diciendo que nosotros tenemos en la eternidad un espíritu por un lado y el alma por otro lado. No. Simplemente el espíritu es el aliento de vida que Dios dio, y el Dios que dio el aliento de vida quita el aliento de vida. ¿Quién se condena y quién se salva? El alma. El alma. Porque usted en el alma tiene los pensamientos, usted en el alma tiene los sentimientos, usted en el alma tiene la voluntad, usted en el alma tiene las decisiones. De manera que usted recibe a Cristo no en su espíritu, usted recibe a Cristo en su alma. Es decir, el alma, como estaba muerta, se levanta, cobra vida. Y allí es cuando un alma que cobra vida es un alma que tiene espíritu, porque el alma sin vida no tiene espíritu. ¿Está claro? El alma que tiene vida es el alma que se encuentra con Dios, y para eso es el espíritu, para que te conectes con Dios. Entonces el cuerpo te conecta con el mundo y el espíritu te conecta con Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que Cristo viene de hecho dice: y vi las almas de los decapitados que clamaban. ¿Quién clama? El alma. ¿Quién se condena? El alma. Entonces, cuando Cristo viene por la iglesia, los muertos en Cristo, levanta el alma y le entrega al alma un cuerpo. El cuerpo suyito ya no importa. Dios te dará un cuerpo diferente, completamente nuevo. Tendremos de alguna manera la capacidad de, que esté el cuerpo.
Hermano, si usted todo el tiempo luchó con su barriguita, ¿usted cree que Dios le va a dar ¡ay! ¡Pum! Una barriga de cristal? Hermano, no tendrá barriga, hermano. Dale gloria a Dios por eso. Usted tampoco, hermano. Ya, no, que usted no tenía cabello. Ay, que calvo. ¿Usted cree que el Señor le va a dar un cuerpo con calvicie? No, Señor. Hermano, gloria a Dios por eso. Dios le va a dar un cuerpo perfecto. Un cuerpo perfecto. ¿Por qué? La Biblia lo dice, lo mortal se viste de inmortalidad. ¿Por qué usted tiene el cuerpo que tiene? Porque su cuerpo está sujeto a mortalidad. Pero cuando su cuerpo ya no esté sujeto a mortalidad, ese cuerpo será perfecto. ¿Está claro? Entonces, cuando la iglesia es resucitada, los muertos son resucitados, de inmediato la iglesia es levantada y nosotros seremos transformados. En un momento, dicen un abrir y cerrar de ojos, es una cosa de un segundo. Y entonces seremos transformados en una nueva identidad espiritual. Entonces, importante que eso quede claro para mirar un poquito cómo será la resurrección. No hay precisión absoluta, ¿cierto? En cuanto a eso, pero sí se dice que la iglesia o nosotros seremos transformados, no solamente levantados, porque Lázaro se levantó, el muertico se levantó, como estaba se levantó, si era canoso se levantó canoso, si estaba gordo se levantó gordo, porque se levantó. Pero la resurrección significa la transformación absoluta y completa. Preguntas, oiga, usted está muy inquietos hoy, ¿no? No, eso es un concepto de juicio, no. Lo que es cierto es que Dios puede levantar a una persona de un átomo cualquiera, pero la Biblia no habla de átomos, de protones, de neutrones, ¿no? Simple. ¿Los animalitos qué? Los animalitos no tendrán o sea, los animalitos. ¿Usted le gustan los perros, cierto, hermano? ¿A usted le gustan los perros? Los animalitos no. Los animalitos no tienen ni redención ni condenación, ¿cierto? No, nada. Ni condenación, ni resurrección, ni nada por el estilo. Viviremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva, donde habrán animales nuevos y toda la historia y la naturaleza de los animales va a cambiar, pero de los nuevos animales. Porque en el milenio el Señor cambiará la estructura natural de los animales. Todo cambiará. Así que el león comerá paja, imagínese usted. Quiere decir que la estructura de los animales va a cambiar en el milenio, pero no tiene que ver el milenio con la eternidad, que son dos cosas, el milenio y otra cosa es la eternidad, son dos cosas distintas. ¿Usted levantó la mano? No, vamos a hacer una porque aquí hay bastantes. Escoja la que usted quiera. No, ningunito. Ella dice que si los muertos están en el infierno esperando qué, esperando qué. Mira, la Biblia dice que los muertos que están en el infierno están viviendo una antesala de tormento. Ya están condenados. O sea, después de muerto, la Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Cuando ya la gente perdió la oportunidad de vida, cuando esté muerta, nadie tendrá la oportunidad de recapacitar. Porque si fuera así, hermanito, un solo día en el infierno y el más perverso se convierte. Si fuera, no, ni un día, 10 segundos en el infierno serían suficientes para que la gente diga: ay, Señor, ahora sí te recibo como mi Señor y Salvador. Ya ahí no habrá oportunidad de echar hacia atrás. Sí,
Los que murieron sin recibir a Cristo nacieron condenados, se murieron condenados. Y eso, el que se murió sin conocer a Cristo, no es problema de Dios, ni es problema de Cristo, ni es problema sino de usted y de mí, que no predicamos el Evangelio.